introductivo de demanda, en este caso, que es el proyecto de demanda que hace, de sentencia que hace el demandante, en su acto introductivo de demanda. Ahí el demandante le da a conocer a la parte demandada cuáles son los hechos, la justificación de derecho y el petitorio con relación al proceso. Ahí abrimos un paréntesis. El Código Civil, en los artículos 59 y siguientes, establece cuáles son los requisitos para los emplazamientos en materia civil. Ese acto de emplazamiento debe tener el nombre del abogado, las generales de las partes instanciadas, el alguacil, el domicilio, la ocupación de la parte que está demandando, el traslado al domicilio del demandado, el emplazamiento invitándole a que comparezca dentro del plazo de la octava franca de ley para que se haga asistir o representar. Ustedes saben que en materia civil el Ministerio de Abogados es obligatorio, que las partes no pueden ir y postular y defenderse libremente, sino que tienen que hacerlo a través de un abogado constituido. Entonces, ahí, en ese acto, el demandante elabora ese proyecto de sentencia donde le dice al demandado cuáles son los requerimientos que le está haciendo al tribunal con relación a un proceso. Si es una demanda en daños y perjuicios, te va a establecer que quiere que te condenen. Primero, que se acoja como buena y válida. Ese es el primer dispositivo de la demanda, que sea acogida por haber sido interpuesto de conformidad con las disposiciones legales. Segundo, que se condene al señor fulano de tal al pago de la suma de tal por los daños causados. Y así sucede. Tercero, que se condene el pago de las costas. Entonces, cuando el demandado recibe ese acto, que lo vamos a desarrollar más adelante, en ese acto el demandado entonces, cuando lo recibe, verifica cuáles son los planteamientos de hecho, cuál es la sustentación del derecho y qué es lo que están solicitando en su contra por aplicación del principio dispositivo de la instancia. Eso entonces le permite a él, como parte demandada en esa relación jurídica, iniciar su proceso para defenderse. Por ejemplo, si es una demanda en cobro de pesos, el demandante va a decir que hizo un préstamo mediante un pagaré notarial o mediante un cheque, que giró mediante una factura, mediante una transacción o una transferencia bancaria. Entonces el demandado tiene la potestad también de ripostar, de contestar en la medida en que el demandante le ha cuestionado y le está solicitando. Si ese día de la audiencia, por ejemplo, ya después que el demandado ha constituido su abogado y están ya en el proceso, en la fase de las audiencias de fondo, el demandante se le ocurre la idea de que independientemente de que le pidió que lo condenaran a pagar una suma de dinero y después que condenaran al pago de las costas, dice, pero ven acá, ¿cómo yo podría lograr forzar al demandado a que me pague este dinero independientemente de que va a estar contenido que va a tener una condena? Y se ingenia ese día solicitar, por ejemplo, en audiencia, que adicional a lo que está planteado en el acto introductivo de demanda, él quiere entonces solicitar que también se le imponga un astrente de 5,000 pesos diarios al demandado por haber por negarse a la ejecución de la sentencia. Por ejemplo, negarse al contenido ya de la condenación, que si él se negara, entonces lo condenen a un astrente diario de 5,000 pesos, por ejemplo. Y eso lo hace el día de la audiencia. El demandado automáticamente tiene que invocar una violación al principio dispositivo, al derecho de defensa, que lo vamos a ver, al debido proceso y a la inmutabilidad del proceso. ¿Por qué? Sencillo. En el acto de demanda a él no se le convocó ni se le informó que él se tenía que defender con relación a una solicitud, a una petición de un astrente. El astrente ha sido una solicitud de contrabando que ha hecho la parte demandante en el proceso, y como lo ha sometido de contrabando en la audiencia de fondo, él no está en condiciones de defenderse. ¿Por qué? Porque el proceso tiene su propia dinámica y tú en el proceso tenías la oportunidad, si tú querías agregar una petición adicional,
entonces existe una demanda que se llama una demanda adicional que puede hacer la parte demandante, donde le podría agregar peticiones adicionales a las que fueron originariamente planteadas en el acto introductivo de demanda. Esa sería de la única manera que el demandante pudiera modificar las conclusiones o agregar peticiones adicionales en la demanda para que el demandado entonces esté en condiciones de defenderse. Pero ojo con esto, ustedes saben que el proceso civil es un proceso interpartes, donde el juez actúa en la medida en que existe alguna violación, algún derecho establecido de manera de orden público, puesto que el proceso civil es un proceso de interés privado. Si el juez no advierte esa situación, o sea, tú le pides el día de la audiencia conclusiones adicionales a la ya planteada y el demandado no se pronuncia o se pronuncia y no las defiende o no las ataca, parecería que le estaría dando una aquiescencia a las mismas y formarían entonces o entrarían a formar parte ya de la discusión. Tú tendrías como parte interesada que establecer la violación al derecho que se está desarrollando en esa instancia o en ese proceso en particular y advertir al juez de que esas conclusiones deben de ser o inadmisibles o irrecibibles, sencillamente porque no forman parte del acto introductivo de demanda y porque violan el derecho a tu defenderte, porque violan la inmutabilidad del proceso y porque no forman parte tampoco de la contradicción del mismo. Eso es en cuanto al principio dispositivo de la instancia. Igual, para la parte, por ejemplo, demandada, no podría el demandado producir en la audiencia conclusiones más allá que las conclusiones incidentales a las cuales el proceso le permite desarrollar, como son las excepciones de procedimiento, las nulidades de forma, la incompetencia, nulidades de fondo, los medios de inadmisión, falta de calidad, falta de interés, falta de objeto y causa, que son propios del proceso, pero si el demandado tiene algún planteamiento con relación al proceso, para no sorprender a la parte demandante, también tiene un mecanismo de cómo hacerlo en el proceso, que es mediante una demanda reconvencional en la cual le da la oportunidad al demandado también de defenderse con relación a la pretensión. Si el demandado entiende que la demanda principal constituye un uso abusivo de las vías de derecho, puede entonces demandar reconvencionalmente para que el juez conozca pretensiones distintas a las planteadas en el acto introductivo de demanda y por disposiciones distintas falle tanto con relación a la demanda principal como con relación a la demanda reconvencional. Por aplicación del principio de concentración de economía procesal, lo puede hacer en el mismo proceso, pero por disposiciones distintas. Eso es con relación al principio dispositivo. Entonces, el tercer principio que tenemos aquí es el debido proceso. Igual, es un principio de configuración constitucional que tiene su base en el artículo 69 de la Constitución. Ese artículo está muy relacionado con lo que es la predeterminación procesal, el debido proceso, que es el próximo principio. Es que toda persona tiene que ser escuchado, tiene que conocérsele un proceso, toda persona física o jurídica, de acuerdo a unas garantías mínimas que establece la Constitución, que están establecidas en ella. Pueden ser invocadas en todo tipo de jurisdicción, en la jurisdicción administrativa, en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción inmobiliaria, en la jurisdicción civil, ante cualquier tipo de proceso. Ese principio del debido proceso es un principio connatural del proceso civil y de todos los procesos que se llevan ante la justicia. Otro principio cardinal de la jurisdicción civil es el de la predeterminación procesal, que le decía que estaba emparentado con el debido proceso. Este de la predeterminación procesal es el que le permite a las partes hacer uso de herramientas específicas en determinado proceso. La jurisdicción administrativa tiene sus procedimientos, tiene sus principios. La jurisdicción laboral, por igual, la jurisdicción civil, la jurisdicción inmobiliaria, todas esas jurisdicciones, los jueces, los tribunales de niños, niñas y adolescentes,
todas esas jurisdicciones tienen sus reglas propias. Por ejemplo, en el mismo proceso civil, el proceso ordinario del proceso de la litigación civil, todos conocemos el hecho de que en la primera audiencia, cuando se genera el vínculo de la instancia, las partes solicitan la comunicación recíproca de los documentos. Eso es normal, porque es lo que le permite oxigenar el proceso para que las partes puedan hacer uso de sus respectivas pretensiones, puedan mostrarlas al juez cuál es el fundamento de esos alegatos de hecho, en qué se sustentan esos hechos, y entonces el juez pueda tomar una decisión. Pero vámonos al proceso de ejecución forzosa, por ejemplo, al de embargo inmobiliario, que hablábamos anteriormente. En un procedimiento de embargo inmobiliario le está vedada a las partes hacer uso de la comunicación de documentos. ¿Por qué? Porque de la única manera que las partes pueden comunicar documentos es a través de los mecanismos incidentales que establece el Código de Procedimiento Civil o las leyes especiales de acuerdo al tipo de procedimiento que se esté desarrollando. Si es un procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, usted tiene la posibilidad de incidentar el procedimiento de embargo por aplicación del artículo 691. Y usted puede hacerle reparos al pliego de condiciones mediante una instancia o una demanda de reparos al pliego, y usted en esa demanda usted aporta cuáles son los documentos e intima a la parte contra quien usted está demandando a que produzca los mismos. Entonces el juez el día de la audiencia puede entonces controvertir esa documentación. Igual si fuera un incidente propio de la lectura de pliego, de los que preceden a la lectura, por ejemplo, del pliego de condiciones, se regiría por el artículo 728, que también establece una mecánica operacional para la forma en cómo se van a comunicar los documentos. Si la demanda fuera posterior a la lectura del pliego y anterior a la venta, entonces nos vamos por el artículo 729 del Código de Procedimiento Civil, y ahí entonces el juez también tiene la forma de cómo controvertir. O sea que en esas audiencias las partes no podrían, como sí lo hacen en materia ordinaria, solicitarle al juez el aplazamiento del proceso con la finalidad de aportar documentos, porque la fisionomía, la naturaleza de ese procedimiento, por aplicación del principio de predeterminación procesal, impide a las partes hacer solicitudes que sean ordinarias, como sería la comunicación de documentos. ¿Por qué? Porque tienen 24. Por favor, los micrófonos silenciarlo, por favor. ¿Qué dice aquí? Espérate. Aquí dice fianza por consumo. Ah, molo. 505. Pedro, el micrófono. Seguimos. Ya yo lo acabo de silenciar. Entonces, ese principio de la predeterminación procesal es lo que permite que cada jurisdicción, en cada proceso, se hagan efectivo una serie de principios, una serie de particularidades que sean propias y naturales de esa jurisdicción, que sería distinto en otras áreas, incluso dentro del mismo, dentro de la misma materia, hay procesos que no se llevan con la misma, no se dan el mismo trato. Otro principio que tenemos que es de importancia capital es la inmutabilidad del proceso. Ese principio es el que establece de que el proceso es inmutable, es invariable desde el inicio hasta el final. Y la forma como se podrían variar las pretensiones originales solamente serían con una demanda adicional o con una demanda reconvencional, o los terceros que puedan intervenir en el proceso mediante las demandas en intervención forzosa o en intervención voluntaria por aplicación del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil. Una vez que se genera el litisconsorcio, entonces las partes solamente van a producir conclusiones, van a defenderse, van a postular y van a ripostar lo que ha sido inicialmente planteado. Si
en el curso del proceso alguna de las partes tiene interés o en participar, un tercero, por ejemplo, o alguna de las partes instanciadas en producir alguna modificación a lo inicialmente planteado, pues entonces tendría que hacerlo de la forma excepcional que establece la legislación para poder alterar la realidad jurídica inicial. Cualquier modificación a lo planteado inicialmente viola la inmutabilidad del proceso. El otro principio que tenemos por aquí es el principio de impulsión procesal. Como el proceso civil es de interés privado entre las partes, son las partes las que motorizan sus planteamientos. El juez, como garante de la regularidad del proceso, solamente interviene cuando la ley le da la oportunidad para que lo haga de manera oficiosa. Y ahí volvemos nuevamente a lo que es la predeterminación procesal. En materia laboral, el juez podría solicitarle cuestiones a las partes de manera oficiosa porque él tiene un papel activo ante esa jurisdicción laboral. Pero en materia civil, el juez no puede ni enmendar una situación o un error de una parte, ni corregirla tampoco. Sencillamente, el abogado que va a postular al tribunal, si no sabe lo que va a solicitar, si no tiene conocimiento, necesariamente el juez tiene que dejarlo y fallar en la medida en que le ha sido solicitado como tercero imparcial. Entonces, las partes impulsan el proceso, son las que determinan cuándo le ponen fin al proceso, cuándo lo suspenden, cuándo pueden producir acuerdos transaccionales, pueden solicitar aplazamiento sine die o sobreseimiento. Son las partes las que tienen la dirección del proceso. El juez solo interviene cuando hay una afectación al orden público en materia civil y no podrían tampoco cambiarle la naturaleza al proceso. Por ejemplo, si usted me demanda en daños y perjuicios por una violación contractual y usted viene y me hace una demanda por aplicación del artículo 1382, si bien hay un principio que lo vamos a ver más adelante del iure no vicuria, el juez en algunos casos le está vedado enmendarte el proceso. El juez te puede enmendar el proceso en la medida en que tú le has planteado los hechos. Él podría suplirte el derecho si tú le planteaste los hechos. Pero si tú concluyes de una forma en el proceso civil, no existe la posibilidad de que tú puedas variar esa pretensión. Dicen los abogados litigantes de que es más fácil enmendar alguna situación que se haya cometido, algún error en el estrado, a tú enmendar algún error en el acto introductivo de demanda. Porque lo que está en la demanda ya es lo que las partes, lo que vincula a las partes y ata al juez entonces a fallar. Creo que en cuanto a esos principios pudiéramos dar la oportunidad de que alguno de ustedes pueda hacer algún aporte o alguna pregunta con relación al mismo. Muy bien, muy bien. Junior está levantando la mano. Adelante, Junior Almanzar. Sí, buenos días, instructor. Yo tengo una inquietud. En realidad son dos inquietudes. Usted ha tocado un tema del debido proceso que tiene que ver, aunque no estamos hablando en materia laboral. Usted hizo una pincelada ahí para modo de ejemplo. Y también con relación al papel que tiene que jugar el juez civil a la hora de dirigir un proceso. Y voy a comenzar con el de juez civil. ¿Es correcto que un juez le diga a una de las partes? Esa no es la forma correcta de concluir. ¿Cuál sería la actitud que uno debería tomar con ese juez que prácticamente le está diciendo al otro litigante, después de conocimiento, porque no sabe qué hacer, prácticamente le dice, esa no es la forma correcta de concluir, usted debiera de solicitar tal cosa, que eso es lo que procede? Entonces, ¿cuál sería la actitud que uno debería tomar si uno está en la parte contraria, que está mirando esa situación? Eso por un lado. Y por el otro lado, el papel activo que tiene el juez laboral no chocaría con el debido proceso, porque eso no tiene límite. Entiendo yo. Gracias. Junior, mira Junior, voy a comenzar con la última. Tú sabes que el derecho laboral está muy íntimamente ligado con la dignidad humana.
Y al estar, a ser muy frágil, o sea, el derecho laboral está muy relacionado con lo que es el sustento del individuo. O sea, el ciudadano que trabaja realmente con el sustento de su trabajo es que paga los estudios de sus hijos, la alimentación de sus hijos, y por ello son derechos de configuración incluso universal, o sea, están protegidos por tratados incluso internacionales que han sido refrendados. Al ser un derecho tan especial, la finalidad del juzgador para dirimir el conflicto no se limita a la simple motorización de las partes instanciadas. O sea, al tener esa configuración, al igual que los litigios de carácter constitucional, existe un principio que se llama el principio de la supletoriedad, donde tú le puedes solicitar al juez, por ejemplo, en materia constitucional, una pretensión específica y él te puede variar. Él puede entender que la necesidad que tú tienes no fue la que tú plasmaste en el documento y él puede suplirte de oficio lo que tú le planteaste, precisamente por el litigio, por el derecho que se está ventilando. Por eso, ese papel activo, ahí entra entonces en especial aplicación el principio de la predeterminación procesal, porque ese papel activo está ligado precisamente al derecho que se está ventilando y a la necesidad de que se llegue a la verdad material del objeto de la controversia. En materia civil, recuérdate que el contexto del litigio está ligado a un interés meramente privado que tiene que ver con asuntos prácticamente económicos, derechos económicos, no así con algo tan frágil como es la dignidad del ser humano, como es en materia laboral. Por eso es la facultad que tiene el juez laboral de si él entiende que para él fallar necesita escuchar 3 empleados de la empresa y nadie se lo ha planteado, necesita escuchar al director de recursos humanos, al gerente, necesita escuchar al presidente de la compañía, porque él cree que con ese testimonio él podría tener una verdad. Quiere visitar la empresa, puede solicitar un descenso, él de oficio. Bueno, vamos a trasladarnos a la empresa tal para ver cuáles son las condiciones de trabajo del señor que está demandando. A ver, si él quiere tener la verdad, él no tiene límite para llegar a esa verdad. En el proceso civil sí hay límites. Entonces, con eso te contesto la parte del derecho laboral. Y por eso te digo que no hay contradicción con otros principios que sí tú lo aplicas en materia civil. Ahora, tú dices el comportamiento con el juez que le ha hecho una aclaración. Bueno, tú sabes que el juez, desde el punto de vista práctico, es el que te va a fallar el proceso. Y la relación del abogado que conoce sus derechos es una relación de cierto nivel de humildad, pero firme al momento de hacerle entender que lo que él está haciendo en ese momento es contrario a la ley. Él es un tercero imparcial que no está supuesto a darle indicaciones de cuál es el proceder. Él es magistrado, con el debido respeto que usted nos merece, entendemos que como tercero imparcial, el juzgador le está vedada la posibilidad de darle cuáles son las pautas al abogado que ha venido aquí a postular. Ustedes saben que los abogados tenemos una presunción iure de jure con relación a los procesos que llevamos. O sea, cuando un abogado postula en representación de una parte, usted tiene un S4, usted está provisto de una licencia para usted ir a litigar, se presume que usted es un conocedor de la ley. Por ende, si usted no sabe, lamentablemente, el juez hay que decirle con el debido respeto y con el nivel de humildad, pero con la firmeza que caracteriza el proceso, que eso está prohibido por la ley de que él le haga cualquier tipo de acotación o que él enmiende el proceso. Sencillamente, el abogado que no hizo su papel, pues el juez tiene lamentablemente dejarlo que se hunda desde el punto de vista procesal. No puede venir a enmendarle la situación. Los abogados somos auxiliares de la justicia. Si usted está en un proceso y el abogado contrario no conoce cuál es la forma de cómo se va a defender o cómo debiera apoderar el proceso, sencillamente el juez tiene que fallar rechazando la pretensión, independientemente de que si lo hiciera de otra manera, podría tener cierta posibilidad de éxito. Ahí es la importancia de que ustedes hagan cursos como estos, de que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan cuáles son los principios que aplican y usted sencillamente haga uso de esas herramientas que usted tiene y le haga saber al juzgador con el nivel de respeto correspondiente
que su accionar para ese proceso no es el correcto, no es el debido, y que usted sabe que a él está vedada esa posibilidad de él enmendar el proceso. Obviamente, si es en el proceso civil, si nos vamos, por ejemplo, al laboral, o nos vamos, por ejemplo, a la jurisdicción inmobiliaria, a un proceso de saneamiento, entonces el juez sí tiene uso de la oficiosidad y puede el juez solicitar de manera oficiosa algunas que otras cuestiones. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo, como les decía, en materia laboral es el salario, ¿verdad? Es un asunto que tiene que ver con la dignidad. Y en materia inmobiliaria, cuando se habla de saneamiento, no de litis o derechos registrados, pues entonces estamos hablando de un derecho fundamental como la propiedad que el Estado tiene que garantizar, y como tú quieres que te reconozcan un derecho, el juez tiene la libertad de pedirle a la parte que está reclamando en ese caso cualquier tipo de documentación o cualquier tipo de acción, independientemente de que tú no se la hayas planteado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está Pascual. Adelante, Pascual. Sí, gracias. Profesor, dos inquietudes. La número uno, respecto al principio establecido por el artículo 539, que usted hacía mención, de lo que respecta a la igualdad del artículo 39 de la Constitución. Su ponencia se refiere solamente a lo que respecta a la igualdad de las partes en el proceso. Ahora bien, mi pregunta es, ¿este artículo podría ser extensivo a toda clase de tratamiento respecto al ciudadano dominicano? Porque la Constitución prohíba discriminación, trato de una forma a otro y a otro no. Es decir, ¿hasta dónde llegaría el ámbito de aplicación de ese artículo? Esa es una inquietud. Y la otra es, sobre la lealtad procesal que debe existir en todo proceso judicial. ¿Podría una parte no haber planteado nunca durante el proceso ni atacar las fotocopias que se han depositado, pero al final, ya en las conclusiones, sorpresivamente solicitarle al juez de que sean rechazados todos los documentos que han sido depositados en fotocopias, sin que nunca le hubiera hecho reparo, y darle oportunidad entonces a que la parte que lo depositó pueda presentar originales? Es decir, sorprender al final ya con esta postura. ¿Podría eso estar dentro de la violación a la inmutabilidad del proceso? Gracias. Mira, con relación a lo del principio de igualdad, efectivamente es un principio de configuración constitucional que tiene aplicación dentro del ordenamiento jurídico dominicano en todas las jurisdicciones. Todos los principios, los principios del derecho tienen sus excepciones. Yo le coloqué una con relación al privilegio de jurisdicción que tienen algunos funcionarios para conocer su litigio. Sin embargo, esas directrices en relación a la igualdad no tienen ningún tipo de discriminación, o sea, no opera con relación a ese principio ningún trato desigual. Aunque, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo del principio de igualdad, de lo que se llama la discriminación positiva. El Tribunal Constitucional ha establecido, por ejemplo, en materia de ejecución, que hemos hablado mucho de ella, el trato preferencial que se le da a un acreedor y a otro con relación a la ejecución forzosa. Fíjate, las asociaciones sin fines de lucro, como son por ejemplo, la Asociación Cibao, las cooperativas, los bancos múltiples, todos ellos gozan de un procedimiento de ejecución forzosa especializado y abreviado que se regula o por la ley 189-11, que es la del mercado hipotecario y fideicomiso, y la ley 6186, que es la ley de fomento agrícola. Si tú eres un acreedor que está provisto de un título ejecutorio, por ejemplo, una persona física que tiene un pagaré notarial que reviste las condiciones y características de un título ejecutorio, o sea, que el documento contiene un crédito cierto, líquido y exigible,
tú puedes abalanzarte contra el patrimonio de tu deudor mediante un procedimiento ordinario regido por los artículos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, el 673 y siguiente. Ese es un procedimiento que es un procedimiento más largo, más extenso. Sin embargo, los bancos y las cooperativas y las asociaciones mutualistas, como la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, se regulan por la Ley 6186 y tienen un procedimiento abreviado. Eso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional estableció en ese momento de que no existía una violación al principio de la igualdad, porque si bien es cierto que eran acreedores con igualdad de características, la naturaleza del crédito era distinta. Por ejemplo, esos bancos comerciales tienen un capital que se dedican a fomentar el mercado hipotecario. Entonces, para ellos que han dispuesto de un capital económico, una suma de dinero específica, que te dan unas facilidades para que tú puedas desarrollar, si tú quieres comprar tu casa, si tú quieres construir una edificación, ellos tienen un presupuesto que han dispuesto para ello. Entonces, el legislador lo que ha hecho es que le ha dado una protección especial a ellos para que pueda seguir operando en el mercado. Entonces, ante el incumplimiento de una obligación con una de esas instituciones, entonces ellos tienen un procedimiento más corto para ellos recuperar su crédito. Sin embargo, una persona física tiene que ir con un mandamiento de pago, luego tiene que hacer un poder al alguacil, después que hace el poder tiene que hacer un embargo, después que hace el embargo lo denuncia, después que lo denuncia lo inscribe en el registro de títulos, luego viene audiencia de lectura de pliego y al final entonces la venta. En el cambio, esas asociaciones lo único que tienen que hacer es un mandamiento de pago suprimido, no de 30 días, sino a 15 días, ya el día 17, porque es un mandamiento de pago a plazo franco, ¿verdad? 17 días, no se cuenta ni el primero ni el último, por aplicación del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, y ya entonces el mandamiento se convierte en embargo. Lo inscriben el mandamiento de pago, y entonces el próximo paso es la audiencia de lectura y venta en el mismo acto. O sea que ellos gozan de una discriminación, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, dispositiva, precisamente porque ellos han dispuesto de una suma de dinero para el desarrollo del mercado. Entonces, lo que gozan es de un privilegio en el procedimiento de ejecución que les permite a ellos cobrar su crédito para seguir fomentando ese mercado hipotecario, a diferencia de un acreedor que no tenga esas características, que tiene que prevalecerse del procedimiento ordinario, que es más largo, permite que se hagan más incidentes sobre el mismo. Entonces tú tienes dos acreedores con títulos ejecutorios que tienen créditos ciertos, líquidos y exigibles, pero con un tratamiento distinto por la legislación, por el tipo de crédito que poseen. ¿Me entendió, Delance? Sí, sí, muy bien explícito, profesor. Le agradezco mucho. Muy bien, muy bien. Espero que los demás también hayan entendido bien claro. Muy explícito, muy bien. Si tienen alguna pregunta o algún aporte con relación a lo que hemos tratado hasta ahora, es el momento. Se quedó, profesor, se quedó la partecita, perdón, de la inmutabilidad respecto a si una de las partes dentro de la lealtad procesal podría ya al final en sus conclusiones solicitar que se rechacen todas las documentaciones depositadas en fotocopias sin haber dado la oportunidad de que se le presentaran los originales durante la instrucción del proceso. ¿Su opinión acerca de eso? Mira, la Suprema ha dado su versión. Yo me comprometo a la semana que viene a aportarte esa jurisprudencia con relación a las fotocopias en los procesos. Sin embargo, la única forma que tendría la parte, en este caso demandada, de poder contestar esa fotocopia sería el día de la audiencia, porque dentro de la dinámica del proceso, por ejemplo, tú me demandas a mí en cobro de pesos, tú eres el demandante, se supone que tú tienes que probar que yo soy tu deudor. ¿Y cómo tú lo vas a probar? Con un pagare notarial, con una factura, con un cheque girado a mi favor, con una transferencia bancaria
hecha por ti. Si tú me depositas ese documento en fotocopia, yo como medio de defensa voy a utilizar o voy a tratar de establecer de que eso es un documento que no es un documento fidedigno, por no ser un ejemplar original de eso, o una copia certificada en el caso de que fuera un pagaré notarial, y yo podría contestarlo. El hecho de que yo lo haga el día de la audiencia no implica que yo te estoy violentando la inmutabilidad del proceso, porque yo lo que me estoy defendiendo de un documento que tú has aportado al proceso. Yo estoy haciendo un medio de defensa, desarrollándolo con relación a la prueba que tú has aportado. Pero recuérdate que también yo tengo la oportunidad de depositar o un depósito que demuestre que yo saldé el crédito, o un recibo de descargo que tú me diste en un momento, o una transacción donde tú me comunicas de que como consecuencia de negocios posteriores, la obligación que había sido generada en ocasión del préstamo tal, del cheque tal, pues quedó cancelada. Entonces es la forma que yo tengo de defenderme. Ahora, lo que sí sería cuesta arriba es que tú deposites la prueba en fotocopia, yo no la conteste. O sea, si yo no la contesto, esa prueba en fotocopia, yo le estaría dando una especie de aquiescencia tácita a la documentación si yo no la contesto. Pero si hago una defensa con relación a ella, realmente me estoy manifestando en el tramo procesal correspondiente. No hay en ese caso una preclusión para yo ejercer ese medio de defensa. Yo lo podría hacer in voz, como tú dices, después que tú haces el depósito, pero recuérdate, la primera audiencia, comunicación de documentos. En esa audiencia lo que las partes van a depositar, pruebas. La segunda, al fondo, por ejemplo. Entonces, en esa segunda audiencia es donde yo tengo la potestad, la posibilidad de manifestarle al juzgador que no estoy conforme, que no estoy de acuerdo, que no reconozco esos documentos que fueron depositados en fotocopia. Sin embargo, también hago un paréntesis. Los documentos que se depositan en un proceso, si bien el Código Civil establece que en materia de sumas de dinero, toda deuda que exceda de 30 pesos tiene que ser probada por escrito, puede ser que esa factura, ese documento que tú deposites en fotocopia, tú lo puedas complementar con otro documento adicional. Por ejemplo, yo te deposito una fotocopia de un pagaré donde indico que tú me debes $1.000.000 de pesos, y después, adicional a eso, te deposito una copia de un cheque donde tú me giraste dándome 100.000 pesos en original, y me le pone en la nota que tú me debes 900.000. Ya el pagaré, aunque estaba en fotocopia, con ese cheque en original que fue girado por ti, yo lo estoy complementando. Entonces ahí ya el valor probatorio del pagaré pasa a un segundo lugar, porque ya tú tienes un documento posterior hecho por la contraparte que te da el reconocimiento de esa deuda. Pero no hay, en ese caso concreto que tú planteaste, violación a la inmutabilidad del proceso. Pero no hay peticiones adicionales, lo que es un medio de defensa con relación a una documentación. Excelente, profesor. Muchas gracias. Judy Gómez, profesor Morobel. Adelante, Judy. Sí, buen día para todos. Profesor, yo quiero saber con respecto a un acreedor que posea un contrato hipotecario, si puede ejecutar vía la ley 189. Mira, eso ha sido tema de discusión, el tema de la ley 189, porque el artículo 25 de esa ley refiere de que todo acreedor convencional provisto, ¿verdad?, de un contrato pudiera beneficiarse de esa ley. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional estableció, definió ese carácter y dice que sí, que si tú eres un acreedor convencional, tú tienes derecho a acceder y hacer uso de esa ley. Sin embargo, cuando tú lees la ley, cuando tú la verificas, la ley 189, tú te das cuenta que está diseñada para un tipo de acreedor. O sea, está diseñada para las instituciones que se dedican al mercado hipotecario, que parecería que no abarca a las personas físicas. Sin embargo, como el artículo así lo establece, cualquier persona que posea un crédito de manera convencional podría beneficiarse de esa ley, de la 189.
Ok, gracias. Y con respecto a la jurisprudencia del TC, ¿usted tiene a mano esa información que me pueda ayudar? Vamos a tratar de hacerla llegar para la próxima semana, para que ustedes la tengan con ustedes. Sí, sí, me va a beneficiar Ustedes mucho. saben que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen una aplicación inmediata y le son común y oponible a todos los poderes públicos. Sí. O sea que el juez de primera instancia ante el cual ustedes le invoquen esa jurisprudencia está en la obligación de acatarla y de ejecutarla de manera inmediata. De por acuerdo. aplicación del artículo 12 de la ley 137-11 sobre procedimientos constitucionales. No es como la jurisprudencia ordinaria que conocemos de la Suprema Corte de Justicia, que son criterios, ¿verdad? Pero que un juez pudiera tener algún criterio distinto al de la Suprema. Exacto. Y aplicarlo, o sea, aplicar el derecho de manera diferente. En el caso de la del Tribunal Constitucional, los jueces están compelidos a aplicarla de manera inmediata. Sí, así es. Pues yo le voy a recordar eso porque de verdad lo voy a necesitar para una próxima venta. Veo por aquí en el chat que ustedes han formalizado algunas preguntas. Veo aquí que Marino de Jesús ha hecho 2 preguntas con relación a la... Dice una de ellas, su opinión en los casos de préstamo cuando no hay ningún documento por escrito. Si puede decir algo sobre los prestamistas de la empresa que solo le daban un recibito a los préstamos cuando depositaban dinero en esta empresa. Mira, el Código Civil, ya yo lo había establecido anteriormente, establece que toda deuda debe de ser probada por escrito. O sea, todo contenido de una deuda tiene necesariamente que ser, tiene que tener un sustento documental para tú poder reclamar en justicia y tener posibilidades de éxito. Tiene necesariamente que estar sustentado en un documento escrito para tú poderlos solicitar. No puede basarte en una demanda en cobro de peso, en el testimonio de una persona, ni en informativos. Ahora, si el deudor reconoce, entonces estaríamos hablando de una confesión, que es una figura jurídica que para que tenga validez debe de tener un efecto adverso a la parte que ha declarado, que ha confesado. Por ejemplo, si tú me demandas a mí en cobro de peso y tú no tienes, yo no tengo ningún documento escrito, pero el día de la audiencia yo declaro que real y efectivamente yo te debo, esa confesión mía en materia civil tiene validez porque mi confesión se traduce en un efecto adverso hacia mí y por eso entonces tiene validez y ahí automáticamente hay una confesión de parte que relevaría la prueba en ese caso. Pero en cualquier otra situación, necesariamente se requiere de un documento por escrito para tú poder acudir a la jurisdicción civil y tener posibilidades de éxito. Lo otro que dice es que los prestamistas que solo daban un recibo cuando depositaban dinero en esa empresa. Bueno, hay que ver qué tipo de recibo. Si el recibo era de pago, el recibo era por el desembolso. Si es por el desembolso, tú sabes que es un documento que te va a atar a la deuda, porque ya existe un documento escrito que te vincula con un crédito. O sea, ya tenemos ahí un principio de prueba, si no es un documento como un acto bajo firma privada o un acto auténtico, como sería un pagaré notarial o una sentencia, ya tenemos un principio de prueba y con ese principio de prueba inclusive podemos hacer uso de las disposiciones del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y solicitar la autorización de medidas conservatorias ante el juez de primera instancia si tú entiendes que el crédito que tú tienes puede estar en peligro. Si tú entiendes que está en peligro el crédito, tú le sometes en jurisdicción graciosa al juez de primera instancia al domicilio del deudor que te autorice a trabar medidas conservatorias como sería un embargo retentivo, un embargo conservatorio o a la inscripción de algún tipo de hipoteca judicial provisional sobre los inmuebles del deudor. Eso podrías hacer. Dice otro estudiante, están utilizando el chat, saludo. A propósito de la demanda reconvencional que usted se refirió anteriormente,
En caso de una demanda y nulidad de deslinde, también se puede demandar de manera reconvencional, o sea, en la misma demanda o deben ser separadas. La demanda reconvencional es una herramienta que solo la tiene la parte demandada en un proceso. O sea, si tú demandas en nulidad de deslinde, quien puede demandar reconvencional es el demandado, puede hacer uso. Y en la jurisdicción inmobiliaria, como es un tribunal de excepción que solamente conoce de los litigios, tú podrías demandar incluso en daños y perjuicios de manera reconvencional. Es de la única manera que se permite al juez de jurisdicción original conocer de daños y perjuicios. Usted no puede demandarme en nulidad de certificado de título y daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque automáticamente la facultad de demandar daño y perjuicio desborda el aspecto de la competencia de atribución de ese juez. Sin embargo, excepcionalmente la ley le da atribución al juez de jurisdicción original para conocer daños y perjuicios, siempre y cuando estén basados en una demanda temeraria que haya introducido la parte demandante o un uso abusivo de las vías de derecho. Entonces, si tú eres el demandado en ese deslinde, tú puedes contrademandar mediante una demanda reconvencional y solicitar daños y perjuicios. Por favor, si puedo decir algo sobre la deuda de las tarjetas de crédito que no se pueden pagar por los intereses, son muy altos. Mira, hablamos de los principios en el día de hoy y decíamos que el proceso civil, uno de los principios característicos, es el principio de la buena fe y de la autonomía de la voluntad. Si en el contrato que tú hiciste con el banco con relación a una tarjeta de crédito, no hay ni dolo ni violencia, no hay ni alguna afectación que haya incidido en la manifestación de la voluntad en ese contrato, no es imposible, pero es un poco cuesta arriba, porque hay un documento donde tú has reconocido, tú has convenido y pactado un interés. Sin embargo, todos los casos no son iguales. Habría que ver bajo qué condiciones, cuál es el tipo de interés que tú has firmado, si tú podrías plantear alguna especie de inconstitucionalidad con relación a ese contrato, porque por lo general los contratos que se firman con las instituciones bancarias, igual con las telefónicas, son prácticamente unos contratos de adhesión y sus límites son el orden público y las buenas costumbres. Si tú pudieras probar de que hay una violación al orden público o que eso transgrede alguna ley o las buenas costumbres, tú podrías tener posibilidad de éxito. En caso contrario, tú estás atado por esa negociación que tú la firmas básicamente como una adhesión, porque el deudor en esa obligación tiene muy poca incidencia en el contenido del acto. Tú vas a una compañía telefónica a contratar un servicio y no es verdad que ellos van a cambiar alguna de esas cláusulas porque tú le digas que no estás de acuerdo. Si tú le dices que no estás de acuerdo, sencillamente ellos no contratan, o sea, no te dan el servicio. Igual a un banco, si tú vas con una tarjeta de crédito y tú le dices que tú no estás de acuerdo con una cláusula de eso, sencillamente ellos no te dan el producto. Entonces, la forma de tú luchar contra eso son con las resoluciones que ha emitido la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, que creo que hay una resolución, te invito a que la busques, que hay una resolución con relación a los intereses de la tarjeta de la Junta Monetaria, y ahí tú podrías atacar esa transacción, pero como principio general, tú estás atada a ese contrato. Vemos por aquí, si puedo decir algo sobre las deudas de la tarjeta, ya se lo vimos. Muy bien. Bueno, pues miren, señor, hemos terminado con las inquietudes de ustedes. Esa es la naturaleza del curso, que podamos discutir, podamos aclarar situaciones y de que podamos tener una base legal con relación a lo que aquí se está planteando y de que ustedes puedan tener una herramienta de cómo defenderse, tomando en consideración de que el derecho siempre tiene reglas generales, pero también hay excepciones. O sea, si bien tenemos esos principios, hay excepciones y hay forma de cómo invocarlo. Independientemente de que una situación en el derecho se esté haciendo de una determinada forma, no implica que usted con su genialidad como abogado logre
un precedente jurisprudencial, porque usted haya hecho un planteamiento con relación a una situación jurídica que se ha estado desarrollando durante 10 años, 15 años, y usted le haya dado un enfoque distinto basado en la Constitución, fundamentalmente en tratados internacionales y en principios, y usted logra un viraje con relación a una determinada situación. Veo a Pascual de Lanz.